En el continente americano, en el año 2021 y de acuerdo a información del Banco Mundial, se registra ya un total de al menos 1.027.988.449 habitantes. Esto sin mencionar que hay 4 países sin datos actualizados. ¿En qué países de América hay más población? ¿Qué países tienen menos? ¿Qué implican estos datos? A continuación lo explicamos. Geógrafos autónomos, información geográfica para crear conciencia. Es importante entender, antes de conocer los datos demográficos actuales de los diferentes países que conforman el continente americano, los valores superficiales de todos estos países, sobre los cuales estas diferentes masas poblacionales se asientan, consumen y por lo tanto explotan los recursos que se dan en estos países, dadas las diferentes características físicas que hay a lo largo del continente. En América, solo 8 países contienen una superficie superior al 1.000.000 de kilómetros cuadrados, siendo Canadá el país con la mayor extensión territorial de todo el continente, seguido de Estados Unidos y Brasil. Por su parte, 12 países tienen superficies entre los 100.000 y 1.000.000 de kilómetros cuadrados, donde Venezuela encabeza este grupo con un poco más de 912.000 kilómetros cuadrados y Guatemala apenas supera por 8.000 los 100.000 kilómetros cuadrados. Debajo de los 100.000 kilómetros cuadrados hay otros 12 países, entre los cuales la Guyana Francesa es el de mayor extensión territorial con un poco más de 80.000 kilómetros cuadrados y Bermudas el menor con tan solo un poco más de 4.000 kilómetros cuadrados de superficie. Por su parte, con valores superficiales inferiores a los 1.000 kilómetros cuadrados, se registran 16 países, de los cuales 2 están además por debajo de los 100 kilómetros cuadrados. Siendo de todos estos las Islas Turcas y Caicos la de mayor extensión territorial con 950 kilómetros cuadrados y las Islas Malvinas con tan solo 12 kilómetros cuadrados de superficie. En cuanto a los datos poblacionales de los países del continente americano, del total de los 48 países con datos que conforman este continente, 23 tienen todavía menos de 1.000.000 de habitantes, lo que representa el 47.9% de los países del continente americano, siendo el que menos población tiene de todo el continente las Islas Malvinas, con tan solo 4.000 habitantes, y Guyana el mayor de estos con más de 790.000 habitantes. Cabe señalar que, aunque en los otros 52.1% de los países la población ya supera el 1.000.000 de habitantes, en 9 de ellos los datos poblacionales oscilan entre 1 y 10 millones de habitantes, donde la República de Paraguay presenta el registro poblacional más alto con más de los 7 millones de habitantes. A su vez, Trinidad y Tobago presenta el registro relativamente más bajo, con un poco más de 1.4 millones de trinitarios. Por su parte, con una población entre 10 y 100 millones de habitantes, se registran 13 países, de los cuales Honduras es el menor con un poco más de 10 millones de habitantes y Colombia el de mayor población con poco más de 51.2 millones de habitantes. Arriba de los 100 millones y siendo los más poblados del continente se encuentran Estados Unidos, Brasil y México, siendo la Unión Americana la mayor poblada con más de 331 millones de habitantes. De acuerdo a estos datos poblacionales y a la extensión territorial de estos países, la densidad poblacional presenta una configuración significativamente distinta. Situación que explica de alguna manera las situaciones económicas, sociales y ambientales de los diferentes países, ya que estos variables números de personas ejercen presión sobre los recursos, ya sean estos naturales, tecnológicos, económicos, etc., o bien a los servicios que estas respectivas sociedades pueden o deben ofrecer. Del total de los países con datos analizados en este proyecto,
Solo Groenlandia presenta una densidad menor a un habitante por kilómetro cuadrado, con 0.14, mientras que Canadá, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa presentan densidades cercanas a 4 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo estas las densidades menores en todo el continente americano. Por su parte, 16 países presentan una densidad de entre 10 y 50 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo Montserrat el de mayor densidad con casi 50 habitantes por cada kilómetro cuadrado, y Bolivia, a su vez, el menor, con apenas arriba de 10 habitantes por cada kilómetro cuadrado de extensión territorial. De entre 50 y 100 habitantes por kilómetro cuadrado, actualmente se registran 6 países, donde el mayor es Dominica con un poco más de 96 habitantes por kilómetro cuadrado, y Nicaragua el menor con un poco arriba de 51 habitantes por kilómetro cuadrado. Entre estos países se encuentra México, que cuenta con más de 66 habitantes por cada kilómetro cuadrado de superficie. A su vez, en el continente americano existen 8 países donde su densidad poblacional oscila entre los 100 y 250 habitantes por kilómetro cuadrado, entre los cuales República Dominicana arroja una densidad mayor con 225 habitantes por cada kilómetro cuadrado, mientras que Costa Rica presenta la relativa menor densidad de más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Consiguientemente, con densidades poblacionales entre los 250 y 500 habitantes por kilómetro cuadrado, se encuentran ya 11 países, de los cuales Haití es el más densamente poblado con prácticamente 416 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que las Islas Caimán registran el relativo menor valor de este grupo de densidad con casi 216 habitantes por kilómetro cuadrado. Finalmente, y con los valores de densidad poblacional más altos de todo el continente americano, se encuentran Aruba y Barbados, ambas naciones con más de 500 habitantes por kilómetro cuadrado de extensión territorial, siendo este último el mayor de todo el continente, con casi 670 habitantes por kilómetro cuadrado de extensión territorial. Como podemos observar, los países con mayor población del continente americano, como lo son Estados Unidos, Brasil y México, se encuentran entre los 8 países con mayor extensión territorial, situación que los convierte en países no muy densamente poblados, ya que los 3 presentan densidades por debajo de los 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Aunque paradójicamente, México, que presenta menos población de estos 3 países, es el que registra una densidad más alta, con un poco más de 66 habitantes por cada kilómetro cuadrado de extensión territorial, mientras que Estados Unidos y Brasil se presentan ambos muy por debajo de los 50 habitantes por kilómetro cuadrado de superficie, situación que de alguna manera beneficia a estos últimos 2 países. En contraparte, los países como Barbados y Aruba, entre otros, se encuentran entre los menos poblados, ya que no llegan ni al millón de habitantes, pero se encuentran también entre los 16 menos extensos y que no cuentan ni con 1000 kilómetros cuadrados de superficie, por lo que su densidad poblacional son las más altas del continente, es decir, son demasiados habitantes ya para la tan poca superficie sobre la que tienen injerencia y sobre la que dependen para desarrollar sus múltiples actividades. Mientras que otros, como el caso de Haití, con más de 11 millones y medio de habitantes y con una extensión territorial de tan solo 27.750 kilómetros cuadrados, representan fielmente el caso de densidades altas, debido a las cifras poblacionales elevadas para extensiones territoriales pequeñas. Finalmente, Canadá representa el caso de las densidades bajas, debido a los valores elevados de extensión territorial, aun cuando el número poblacional ya es considerablemente alto, ya que este es el 6º país con mayor número de habitantes en todo el continente y sin embargo es el 5º en menor número de habitantes por kilómetro cuadrado de superficie.